El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. Y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Comenzamos con esta celebración de vísperas la semana dedicada al buen pastor. En la liturgia se nos propone esta imagen que Jesús utilizó en su predicación para expresar el misterio de su vida. Con la imagen del buen pastor, Jesús retoma una imagen muy conocida en el Antiguo Testamento, muy conocida por los israelitas, que habían escuchado a los profetas y habían leído y conocían las Escrituras, cómo Dios se presentaba como el verdadero pastor de su pueblo Israel. Con esta imagen, entonces, se nos presenta a Dios que se preocupa de su pueblo, que ama a su pueblo, que lo guía, que lo conduce, que lo alimenta, que le da vida. Es la preocupación, el interés, el amor de Dios por su pueblo. La imagen del pastor que da la vida por las ovejas es lo característico de nuestro Señor Jesucristo. En este párrafo del Evangelio que hemos escuchado, la palabra más frecuente es doy mi vida por las ovejas. Lo repite en 4 ocasiones. Con eso nos da a entender lo que significa para Jesús el misterio de ser buen pastor. Significa que las ovejas de su rebaño, las que pertenecen a su rebaño, tienen vida gracias a la muerte de Cristo, a la entrega de Cristo. Lo que les da vida a las ovejas es que el pastor se entrega por ellas y da la vida por ellas y las alimenta con su propia vida. Por eso esta imagen del buen pastor está muy relacionada con la Eucaristía, porque Cristo es el buen pastor que alimenta a sus ovejas con su cuerpo y con su sangre. El sacramento de la Eucaristía es la actualización de la entrega de Cristo en la cruz, en la que nos entrega su cuerpo y su sangre,
Y así se realiza el misterio del buen pastor que da la vida por las ovejas. Pero hay una frase extraordinaria. Vuelve a decir Jesús: yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es decir, Jesús nos conoce con el mismo conocimiento con que el Padre le conoce a Él, es decir, conocer en la Biblia y de una manera particular en el Evangelio de San Juan quiere decir entrar en la intimidad de la persona. No es un conocer de fuera, no es como una vez le ocurrió a un filósofo que se encontró con un alumno y le dijo el alumno: yo a usted lo conozco. Y el filósofo le decía: pues no lo recuerdo. Y dice: sí, yo le he visto alguna vez. Y dice el filósofo: entonces no diga que me conoce, diga que me ha visto. Es decir, conocer no es conocer superficialmente, no es saber simplemente cómo es la persona, cómo viste, qué aspecto tiene, cómo es su cara. Eso es un conocimiento superficial, como el que muchas veces tenemos también nosotros de las personas, en las que nos hacemos una idea de lo que es una persona porque la hemos oído hablar en un momento determinado y solo en aquel momento, y ya nos hemos hecho una idea de lo que es la persona. Sin embargo, cuando la vamos conociendo más y más y más, nos damos cuenta de qué equivocado estaba. Esa persona no es así. Yo me había hecho una imagen equivocada, pero ahora que la conozco más, me doy cuenta de que estaba muy equivocado y de que había hecho un juicio equivocado sobre esa persona. Porque el conocer significa conocer por dentro, conocer en la intimidad. Es lo más cercano a conocer con el corazón. Y entonces quiere decir Jesús que nos conoce así, nos conoce por dentro, sabe cómo somos, mejor que nosotros mismos. Pero es que además nos conoce como el Padre le conoce a Él, es decir, con el mismo amor del Padre, ese amor que hay entre el Padre y el Hijo, ese mismo amor es con el que Cristo nos conoce y nos ama. Es decir, Cristo nos ha introducido en la relación de amor de la Trinidad. Esto es lo más grande que hay. Que nosotros, pobres mortales, que llevamos la vida que podemos llevar y que luchamos y nos esforzamos y tropezamos y pecamos y caemos y volvemos a levantarnos y nos desanimamos y nos llenamos de alegría y tantas cosas, porque la vida es eso, no nos damos cuenta de que Cristo nos ha introducido en el amor de la Trinidad, en el amor con que el Padre ama al Hijo y con el Hijo ama al Padre, con ese mismo amor. Y por eso le pertenecemos, por eso somos sus ovejas, las de Cristo. En cambio, al mercenario, al pastor que es un asalariado, un mercenario, como dice el Evangelio, las ovejas no le importan, dice, porque poseen a las ovejas como el que posee un objeto, como el que posee una cosa, que intenta aprovecharla, dominarla, utilizarla. No es así como Dios nos posee. Le pertenecemos a Dios porque nos ama. Es igual que la esposa pertenece a su marido y el marido pertenece a su esposa, no como un objeto. Es igual que un hijo que pertenece a sus padres y esos padres pertenecen a ese hijo, no como un objeto, sino porque lo aman, y el amor hace que se produzca la pertenencia. Yo te pertenezco
porque me entrego a ti y tú me perteneces porque te entregas a mí. Ese es el misterio del matrimonio. Y ese es el misterio del amor de Cristo. Y ese es el misterio del buen pastor que se entrega por nosotros. Y por eso nosotros le pertenecemos a Él. Pero también Él nos pertenece a nosotros. Cristo nos pertenece porque nos ama, porque nos quiere, porque se entrega por nosotros. ¿Cuántas gracias le tenemos que dar a Dios por haber, primero de todo, pensado en su Iglesia y después de haber dejado en su Iglesia el misterio del pastor? Que la Iglesia no es una asociación de cualquier otro tipo. La Iglesia es el misterio de Dios, que es el buen pastor que cuida, guía y alimenta y ama a sus ovejas. Esa es la Iglesia. Y por eso en la Iglesia, Cristo, el Señor, está presente a través también de los pastores. Porque a través de los pastores, Jesucristo realiza, actualiza el misterio del buen pastor. Y como esto no se puede improvisar, como esto no se consigue en las universidades como un título o con una práctica o con un estudio, sino que esto es un don de Dios, hay que pedírselo. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Hay que pedírselo. Hay que pedírselo. Los sacerdotes no se fabrican. Los sacerdotes los manda Dios. Los regala Dios. Y para que los regale y los mande, tenemos que pedírselo humildemente, constantemente, incansablemente. Señor, mándanos muchos y buenos sacerdotes.